al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias y le damos al Señor por un sábado más que estamos aquí para recibir sus bendiciones y para poder estudiar su santa palabra. Me gozo grandemente el que Dios nos haya permitido poder reunirnos aquí, y gracias le damos al Señor porque cada sábado cuando nosotros nos reunimos en adoración, también el cielo, los santos ángeles se unen con nosotros, los seres humanos, en adoración a nuestro Creador en este día santo, sábado de Jehová, que el Señor ha apartado como día de bendición, de reposo y de santificación. Les extiendo a cada uno de ustedes una cordial bienvenida, también a los hermanos que a través de las redes sociales también nos siguen, les extendemos una cordial bienvenida de parte de sus amigos, los adventistas del séptimo día libre, nuestra querida iglesia, la iglesia de Maranata. Sean todos muy bienvenidos y que la gracia del Señor abunde ricamente en sus corazones y que la paz de Dios sea sobre cada uno de sus hogares. En esta mañana vamos a tener un tema muy especial que se llama llamados a testificar, y especialmente el tema que voy a tocar hoy, voy a tocar la historia de Felipe y el eunuco etíope. La historia de Felipe y el eunuco etíope. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que en este tema, a medida que lo vayamos desarrollando, porque como siempre les digo, si nosotros no comprendemos claramente la palabra de Dios, podemos ser engañados por otros que quieran venir a explicarnos la misma palabra que no entendemos, y es menester que nosotros entendamos este relato en cuanto a Felipe y el eunuco etíope, y más adelante les voy a decir el porqué. Antes de comenzar, les invito a todos que por favor que inclinemos el rostro para tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que ahora que vamos a abrir tu palabra, que tú nos bendiga, Padre querido, que al abrir tu palabra tú nos puedas hablar, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nuestras vidas y transforme todo nuestro ser, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes. Permite, Padre querido, que tu Espíritu tome el control de mi mente, de mi corazón y de todo mi ser, y que a través de mis labios Él pueda hablar, Señor. Que sean palabras de fuego que puedan tocar nuestros corazones y que podamos entender las enseñanzas de este maravilloso relato que hoy vamos a estudiar, Señor. Quédate en medio nuestro y cúbrenos con tu manto de justicia, y muévete con poder aquí en este santo lugar y abre nuestros corazones para recibir tu palabra. Ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llamados a testificar. Recordemos que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, hemos sido llamados a compartir el evangelio. Hemos sido llamados a hablar de nuestra fe y a decirles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Noten que nosotros hemos sido llamados con el propósito no solamente de ejemplificar la vida de Cristo en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Dios espera que cada uno de nosotros
camine en santidad, refleje la imagen de Cristo Jesús y refleje ante el mundo el amor, la compasión y el servicio a otros que necesitan escuchar de la gracia de Jesús. Hemos sido llamados también a compartir nuestra fe. Es muy importante que nunca perdamos el enfoque que hemos sido llamados a compartir nuestra fe. Muchos no conocen de las cosas terribles que han de venir a este mundo muy pronto. Y es nuestro deber que nosotros les advirtamos al mundo las cosas que han de venir. Porque si nosotros no le advertimos al mundo las cosas que han de venir, Dios va a demandar de nosotros la sangre de los impíos cuando nosotros no le hablemos de las cosas terribles que han de venir en un futuro. De cómo las plagas, Dios va a derramar plagas sobre este mundo que van a destruir a los impíos, pero los impíos primero tienen que ser advertidos de estas cosas y de tomar una decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal, de arrepentirse de todos sus pecados y de ser convertidos, bautizados y vivir la vida nueva en Cristo Jesús si desean huir de la ira venidera de Dios. Hemos sido llamados a testificar. Vamos a hablar de Felipe. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 6, noten que en el capítulo 6, a partir del versículo 1, dice: en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Recordemos que cuando los apóstoles se reunieron en el aposento alto para recibir la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo, una vez que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, hubo una gran explosión misionera. De tal manera que en un día Pedro predicó y se bautizaron 3,000 personas, dice la palabra de Dios. En otro momento, también otro día, Pedro predicó y se bautizaron 5,000 personas. ¿Por cuántos vamos ya? 8,000. Por 8,000. Noten que la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta que más atraía a judíos, donde judíos de diferentes naciones venían a adorar a Jerusalén, ese fue el momento donde el Espíritu Santo se derramó con poder sobre los apóstoles para compartir, ¿qué cosa? El mensaje de salvación. Grandes fueron los resultados. La iglesia fue creciendo de una manera rápida. Pero a medida que iba creciendo la iglesia, empezaron a surgir las dificultades. Y dice la palabra de Dios que entonces, como hubo murmuraciones, porque dice que de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano, note que el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Había un problema, había que atender a las viudas de los griegos, pero los discípulos no querían dejar de predicar y de compartir su fe y de hacer evangelismo para poder atender las necesidades de las viudas. Y entonces, cuando vamos al versículo 3 de Hechos capítulo 6, miren lo que dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre nosotros. ¿A cuántos varones eligieron? 7 varones. Ahora, estos 7 varones, como dice aquí, estos 7 varones que ellos iban a buscar para atender las necesidades de las viudas de los griegos, y así los discípulos no tener que dejar de desatender la obra evangelística, y así de esa manera ellos seguir ocupados en el evangelismo. Noten que ahora ellos buscan 7 varones, pero con 2 características. ¿Y cuáles son las 2 características que vemos aquí en Hechos capítulo 6, versículo 3, de estos varones que iban a atender las necesidades de las viudas? De varones de buen testimonio
¿Y qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No iban a ser varones cualquiera, sino que eran varones llenos del Espíritu Santo, varones de buen testimonio y de sabiduría. Y dice, a quienes encarguemos este trabajo. Había cualidades que se necesitaban ver en estos varones, cualidades específicas para poder atender la obra a la cual le iban a encargar. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, muy importante, y de sabiduría. Ahora, ¿de qué sabiduría ellos tenían que estar llenos? ¿De la sabiduría de los hombres o de la sabiduría de Dios? De Dios. De la sabiduría de Dios. Estos hombres elegidos tenían que ser hombres temerosos de Dios. Hombres que caminaran con Dios. Hombres llenos del Espíritu Santo, que fuesen guiados por el Espíritu Santo, que fuesen llenos de la sabiduría de Dios y que fuesen hombres de buen testimonio, donde las personas no tuviesen nada que decir en contra de ellos. Que las personas de afuera no tuviesen nada que señalar de ellos, de tal manera que obtuviesen alguna ventaja al señalarles algo malo y entonces fuesen desaprobados para el ministerio, para la obra que iban a hacer. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y entonces el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron ¿a quiénes? A Esteban, varón que lleno de fe y qué más, y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Eligieron a estos 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de buen testimonio, llenos de sabiduría. Pero también ahora dice que Esteban era un varón lleno de fe. Y estos varones también tenían que ser varones de fe. A los cuales presentaron ante los apóstoles. Y una vez que presentaron a estos varones, y estos varones, dicho sea de paso, que presentaron estos 7 varones, fueron los 7 primeros diáconos de la iglesia. Eran diáconos. Porque fueron llamados para el servicio de atender a las viudas de los griegos sin, escuchen bien, sin dejar de predicar el evangelio de Jesucristo. Porque la predicación del evangelio no está solamente encargada al pastor de la iglesia, no está solamente encargada al anciano de la iglesia. La predicación del evangelio está encargada a todos que aceptan a Jesús como su salvador personal, ya sea niño, joven, mujer, anciano. Todos estamos inmiscuidos en la salvación de las almas. Amén. Y noten que estos 7 varones, después que fueron elegidos, ¿qué se hicieron con ellos? Se le impusieron. ¿Y de qué manera se le impusieron las manos? Orando. Se le impusieron, mis queridos, las manos orando. Y dice el versículo 7, y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y una gran multitud de los sacerdotes obedecía ¿a qué? Obedecía a la fe. Qué lindo, mis queridos hermanos, lo que Dios estaba haciendo a través de su iglesia. Y qué maravilloso es saber
cuán grandes cosas Dios puede hacer a través de mí y a través de ti. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos a Dios, Señor, úsame en tu obra, hazme un instrumento tuyo. Quiero hablarles a otro del amor de Cristo Jesús. Quita el miedo en mí y pon en mí la palabra que yo debo de hablar. Mis queridos hermanos, usted va a ser usado como instrumento de Dios. Si usted se lo pide a Dios. No pierda la oportunidad de compartir su fe con otros. Al contrario, aprovechemos el tiempo que estamos viviendo para compartir nuestra fe con otros. Amén. Hay personas que están muriendo sin conocer del amor de Cristo, sin conocer de esta linda esperanza. Y nosotros no nos podemos quedar callados la boca. No podemos ver cómo el mundo cada día más se derrumba más, sin darles a conocer al mundo de que Cristo pronto viene. Dice la palabra de Dios en el libro capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, porque Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mis queridos hermanos, noten que a causa de esta persecución que hubo contra la iglesia, esta persecución que creó un esparcimiento donde los discípulos de Cristo empezaron a salir de Jerusalén y empezaron a ser esparcidos por las tierras predicando el evangelio, porque su centro de evangelismo estaba centrado en Jerusalén, pero ellos necesitaban salir fuera de Jerusalén. Y esta persecución que hubo hizo de que ellos salieran de Jerusalén para predicar el evangelio. Porque noten que el mismo Jesús, cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora, por causa de esta persecución, se estaba cumpliendo la palabra de Cristo. Ellos fueron esparcidos y fueron por Judea y también fueron por Samaria predicando el evangelio. Y mi pregunta es, mis queridos hermanos, ¿por qué nosotros vamos a esperar a que nos sobrevenga algo grande a nuestras vidas o a la iglesia para hacer la obra de Dios que debemos de hacer? Predicar. ¿Por qué debemos de esperar? Dice la mensajera del Señor en uno de los testimonios que la obra que la iglesia no hizo en tiempo de paz va a tener que hacerla en tiempo de premura y de persecución. Y mientras que la gracia dure y mientras que aún todavía, mis queridos hermanos, hay libertad para predicar, este es el momento que debemos de aprovechar. Porque cuando se acaben las libertades religiosas, vamos a tener que predicar bajo una gran presión, bajo una gran persecución, bajo un gran acoso que va a venir a la iglesia. ¿Y por qué vamos a esperar hasta ese momento si hoy podemos hacerlo con libertad? Cuando en este maravilloso país nadie va preso por predicar el evangelio. Y Dios aún está deteniendo los poderes del mal para que no se nos restrinja esta libertad de predicar. Porque esta libertad de predicar no las van a restringir. Se va a acabar.
Pero aún todavía Dios en su misericordia está, mis queridos hermanos. Dios en su misericordia está deteniendo los poderes del mal para que el pueblo de Dios predique el evangelio, para que el pueblo de Dios se levante, para que el pueblo de Dios reciba el poder del Espíritu Santo y salgamos investidos del poder de Dios para predicar la palabra de Dios. Y hay una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos. La iglesia de Cristo, la iglesia apostólica, sufrió gran persecución. El enemigo quiso destruir a la iglesia de Cristo persiguiéndolos, encarcelándolos, matándolos. Y la pregunta es, ¿por qué entonces hoy la iglesia de Cristo no sufre persecución? Miren lo que dice la mensajera del Señor. Conflicto de los siglos, páginas 45, párrafo 2, ella dice: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir ¿cómo? Piamente. Van a padecer persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Entonces ella hace una pregunta y dice: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Porque no estamos viviendo piamente. Dice, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. ¿Por qué hoy no somos perseguidos? ¿Por qué hoy la iglesia no tiene problemas? Porque la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. O sea, la iglesia no se ha conformado lo que dice Dios. La iglesia se ha conformado a lo que ha dicho ¿qué? El mundo y a las reglas del mundo. Y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy, 2025, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo. Esto es una reprensión para mí. Significa entonces que la religión que estamos profesando hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. ¿Qué significa transigencia? De que se ha aceptado el pecado, de que se ha modernizado el pecado dentro de la iglesia, de que es algo normal dentro de la iglesia el pecado. O sea, ha habido transigencia con el pecado. Se ha abrazado el pecado. Nos hemos enamorado del pecado. Comemos del pecado. Defendemos el pecado. Y nos revolcamos en el pecado. A que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencias. Y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Entonces la mensajera del Señor dice: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, hablando de la iglesia apostólica cuando recibieron el Espíritu Santo. Dice: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Entonces, ¿cómo es que Satanás tiene a la iglesia de Dios hoy? La tiene dormida. ¿La tiene cómo? ¿Cómo Satanás tiene a la iglesia de Dios? La tiene dormida. Porque como bien dice, hoy la religión no tiene el carácter y puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y los apóstoles.
hemos estado transigiendo con el pecado, hemos estado transigiendo con las reglas del mundo, aceptando las reglas del mundo más que la palabra de Dios. Por eso es que no hay persecución. Por eso es que hoy en día la iglesia en ningún lugar del mundo, excepto en los países árabes, no afronta ningún tipo de problema. Por eso es que la religión cristiana es bien mirada hoy en el mundo por todos. Pero revivamos la fe y el poder de la iglesia primitiva y verán cómo la persecución volverá a encenderse. Dice la palabra de Dios, Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿de qué? A Cristo. Noten que Felipe, el diácono, fue a Samaria a predicarles de Cristo. Felipe era diácono, pero Felipe era evangelista. Y miren cuál fue el resultado de su campaña evangelística. El versículo 6 del capítulo 8 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Viendo qué cosa? Las señales que hacía. Felipe estaba investido con el poder de lo alto, de tal manera que el versículo 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Muchos paralíticos y cojos, ¿qué cosa? Eran sanados. Y noten que dice el versículo 14 del mismo libro de Hechos, el versículo 14, el capítulo 8 dice: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo descendido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. Qué maravilloso es, hermano, que nosotros estemos investidos del poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo, y que nosotros podamos orar por otros para que otros reciban el Espíritu Santo, hermanos. Y noten, mis queridos hermanos, que ahí en Samaria, estando Felipe en Samaria, fue donde Felipe recibió el llamado de un ángel. Y miren lo que dice ahora el versículo 26 del capítulo 8 de Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Noten que ahora el ángel estaba enviando a Felipe y le está dando instrucciones específicas y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermanos, Felipe no buscó más detalles de lo que él debía hacer. Felipe, siendo un hombre de fe, él obedeció la voz del ángel y fue camino al desierto por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe no cuestionó al ángel diciéndole: bueno, ¿y por qué tú me estás mandando allá? ¿Qué hay allá? Noten que Felipe sabía que él iba a ir al desierto. Y mis queridos hermanos, ¿qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Arena. Pero Felipe no cuestionó, mis queridos hermanos, a donde el ángel lo envió. De la misma manera, mis queridos hermanos, nosotros no podemos cuestionar
Cuando Dios nos envíe a otros lugares a predicar el evangelio, no podemos cuestionar, hermano. Si Dios nos envía, obedezcamos. Felipe obedeció la voz del ángel y él no cuestionó. Él sencillamente tomó la ruta por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, hacia el desierto. Sabía que Dios lo enviaría ahí con un propósito. No sabía cuál era el propósito, pero Dios lo envió ahí y él obedeció. Y como hijos de Dios, mis queridos hermanos, nosotros debemos de obedecer. Noten que miren lo que dice ahora el versículo 27. Dice, entonces él se levantó y fue. ¿Hacia dónde fue? Hacia el desierto. Y cuando él llegó ahí al desierto, ¿qué era lo que iba pasando por ahí? Dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. ¿A qué había ido el eunuco etíope a Jerusalén? Para adorar a Dios. A adorar. ¿En qué fiesta fue el eunuco etíope? En la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta que más reunía a los judíos que venían de diferentes lugares para adorar. Y el versículo 28 dice, regresaba y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, porque noten, Felipe estaba ahí y él venía, el etíope venía, pero Felipe no sabía para qué él había ido al desierto. Y el etíope venía. ¿Y qué le dijo el Espíritu? Que le hable. Noten que el Espíritu en el versículo 29 dice, acércate y júntate a ese carro. Y el versículo 30 dice, y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el lugar de la escritura que leía era como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, versículo 34 dice, y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces el versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le predicó el evangelio de Jesús. Y ahora aquí yo me quiero detener. Hoy en día nosotros estamos viendo que hay un fenómeno que se está viendo en las iglesias, donde ustedes saben que en las campañas evangelísticas ahora, cuando el predicador presenta la palabra de Dios, y una vez que el pastor o el ministro o el evangelista presenta la palabra de Dios, al final él hace un llamado a venir al frente a aceptar a Cristo y la persona que quiera bautizarse se bautiza. Sin embargo, hoy en día se están bautizando, ya cuando la persona levanta la mano y va al frente al llamado y oran por esa persona y le preguntan, ¿quiere bautizarse? Y la bautizan a sí mismo sin estar preparado, ¿no es así? Sin haber recibido ni tan siquiera el curso correspondiente para que conozca nuestras creencias, nuestra fe, lo que él va a creer, la verdad que nosotros creemos y si él la va a aceptar y estar dispuesto a vivir esas verdades. Y después ser bautizado. Bueno, hoy en día muchos predicadores, teólogos y pastores dicen, ven, no hace falta estudiar con la persona. Primero, presentarle la fe de Jesús y después que lleva 6 meses estudiando, cuando esté lista la bautizamos. Dice, no, Felipe le habló al eunuco etíope el evangelio de Cristo y automáticamente
¿Qué fue lo que pasó? Y automáticamente, ¿qué fue lo que pasó? Después que Felipe le predique el evangelio, mis queridos hermanos, miren para que usted vea lo que dice el siguiente versículo. Y yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, Felipe, después que le habló de Cristo, Felipe bautizó al eunuco etíope. Y hoy en día los pastores se agarran de esto para decir, ve, Felipe no le enseñó las 28 doctrinas adventistas. Felipe le habló de Cristo y con eso fue suficiente. ¿Para qué? Para bautizarlo. Pero aquí, y es verdad, Felipe le habló de Cristo y Felipe lo bautizó. Pero hay algo que hoy los maestros de Biblia y los pastores no te están diciendo. Miren. Miren aquí este mapa. Yo quiero que pongan atención aquí en este mapa. En esta parte de aquí abajo, aquí está Etiopía. Esta parte de aquí. Etiopía está al lado de Somalia. Miren Etiopía aquí. ¿No es así? Ahora, Jerusalén, miren dónde está. Aquí arriba en lo más chiquitico. Miren, hermano, la distancia que hay entre Etiopía y Jerusalén. Miren la distancia que hay. Miren la distancia. Otro país. Si el eunuco etíope va por aquí, tiene que pasar por Sudán, Egipto y llegar a Jerusalén. Tiene que pasar por dos países, cruzar dos países para llegar a Jerusalén. Si va por este camino, por el camino que tiene por aquí, que recorre Sudán y Egipto. Ahora, si va por este camino por aquí, tiene que pasar Sana, Riyadh, Amán y llegar a Jerusalén. Mira cuántos lugares por esta parte de aquí tiene que pasar. O sea, por cualquiera de los dos caminos que el etíope hubiese ido a Jerusalén a adorar, miren todo lo que el etíope tiene que recorrer, mis queridos hermanos, para poder llegar a Jerusalén. Ya sea si se va por la parte de Sudán, llegando a Egipto, llega a Jerusalén, o si se va por el otro lado, tiene que pasar primero por Djibouti, Sana, Riyadh, Amán y después llegar a Jerusalén. ¿Están viendo la distancia, mis queridos hermanos? Y la palabra de Dios dice de que el eunuco etíope fue, mis queridos hermanos, a adorar. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros cuando vamos a la historia nos dice que en el segundo siglo antes de Cristo habían comunidades judías asentadas en Etiopía. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia y vemos que habían comunidades judías asentadas en Etiopía, mis queridos hermanos, nos damos cuenta de que el eunuco era un practicante del judaísmo. Hermanos, ¿ustedes creen que si el eunuco etíope no fuese creyente y practicante del judaísmo, él hubiese hecho este recorrido desde Etiopía hasta aquí, hasta Jerusalén, para adorar en el día de Pentecostés, que esa fiesta duraba un día nada más? ¿Ustedes creen, mis queridos hermanos, que si él no hubiese sido creyente, un fiel creyente en la fe judía, ustedes creen que él hubiese hecho este viaje desde aquí, desde Etiopía, hasta allá arriba, hasta allá, hasta Jerusalén? Y estamos hablando que, por ejemplo, hoy en día, usted va a Nueva York y usted va en carro. Pero estamos hablando que en los tiempos del eunuco etíope no había carro, no había avión. Estamos hablando, mis queridos hermanos, que en los tiempos del eunuco etíope era en carreta y a caballo. Yo no sé si a lo mejor el eunuco etíope también habrá tomado un barco por toda esta parte de aquí que se ve aquí, que es el mar, hasta el Cairo, hasta Egipto y de ahí fuera. No sé. Lo que sí sé que miren la distancia que hay de Etiopía a Jerusalén.
Y él fue en las fiestas de Pentecostés a adorar un solo día, mis queridos hermanos. La pregunta es, entonces ahora que yo les hago, ¿por qué Felipe le habló del Evangelio de Cristo? Porque él estaba leyendo el profeta Isaías y había una porción que él no entendía. Pero el eunuco conocía la fe judía. El eunuco conocía el santuario, conocía la doctrina de la ley de Dios, conocía el sábado, conocía todo, la reforma pro salud, todo lo conocía. Él era un fiel practicante de la fe judía. Al igual que los judíos en la época de Cristo, sí, eran practicantes de la fe judía, pero los judíos no entendían las porciones del libro de Isaías que hablaban del Mesías que ellos estaban esperando, que ese Mesías iba a sufrir, iba a morir. En los tiempos de Cristo, Cristo hablaba de su misión y no la entendían. En los tiempos de Cristo, el pueblo de Israel era practicante, sí, eran practicantes de la fe judía. Conocían las fiestas, todo. El santuario, la ley, todo lo conocían. La Torá se la conocían. Pero no entendían de que el Mesías que ellos estaban esperando tenía que morir. Porque ellos creían que el Mesías que Dios había prometido los iba a liberar del yugo de Roma. Entonces el eunuco etíope conocía la fe judía, conocía la fiesta, el santuario, todo lo conocía. Lo único que él no entendía era la misión de Cristo Jesús. Y es por eso, mis queridos hermanos, que Felipe le explica acerca del Evangelio y le explica de Jesucristo. Es más, quiere que le diga algo, según haciendo mis investigaciones. En los tiempos antiguos, él venía leyendo el rollo del profeta Isaías. Y en los tiempos antiguos, mis queridos hermanos, las personas adineradas eran los únicos que podían, mis queridos hermanos, los únicos que podían comprar un rollo de la Torá. Ahora, la pregunta es, si el eunuco etíope no fuese un practicante de la fe judía, ¿le hubiese interesado él ir a adorar a Jerusalén desde esta distancia de Etiopía hasta Jerusalén y en Jerusalén comprar un rollo de la Torá? Que en aquellos tiempos las personas adineradas eran los únicos privilegiados en poder tener alguna porción de la Torá. Se dan cuenta, mis queridos hermanos, por qué es muy importante, mis queridos hermanos, de que nosotros entendamos las Escrituras. Porque no solamente hoy los pastores se agarran del pasaje cuando dice de que después que le terminó de predicar el Evangelio, Felipe lo bautizó y ya, sino que también los pastores, también ellos se agarran, ellos también, mis queridos hermanos, se agarran de Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo que Pedro predicó, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuántos se bautizaron? 3,000 personas se bautizaron. $3,000 personas se bautizaron. Pedro, ¿qué les predicó? Les predicó el Evangelio de Cristo. Y también hoy los pastores se agarran para decir, ve, Pedro les presentó un sermón de la salvación, del amor de Cristo Jesús y se bautizaron. No hay necesidad Pedro no les presentó las 28 creencias. No, es que los judíos de todas las partes, de todas las provincias aledañas a Jerusalén que fueron a adorar en el día de Pentecostés, también igual eran judíos practicantes, que conocían la Torá completamente arriba abajo.
todo en cuanto al santuario, las fiestas, el sacrificio de animales, la ley de Dios, el sábado, Levítico 11, todo lo conocían, mis queridos hermanos, pero vuelvo y repito, no entendían la vida, obra y misión del Mesías que ellos estaban esperando. Ellos tenían un conocimiento errado de la vida y obra del Mesías que ellos estaban esperando. Por eso fue que no aceptaron a Jesús como el Mesías. Cuando las personas, una vez que usted le presente el Evangelio y las personas aceptan a Jesucristo, usted debe de enseñarles, instruirlas en la verdad de la fe adventista, y una vez que sean instruidos y que completen el curso bautismal, entonces el próximo paso es bautizarlo. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Miren lo que dice la mensajera del Señor, manuscrito 57 de 1900. Los candidatos que ya son hombres y mujeres adultos entienden su deber mejor que los más jóvenes. Pero el pastor de la iglesia tiene un deber que realizar por estas almas. ¿Tienen malos hábitos y prácticas que no han reformado? Miren lo que el pastor de la iglesia tiene que preguntarle a los candidatos para el bautismo. Hermano, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Qué pastor hace esa pregunta cuando los candidatos se van a bautizar? ¿Qué pastor? Ninguno. Y noten que la mensajera del Señor dice: el pastor de la iglesia tiene un deber que realizar por estas almas. ¿Tienen malos hábitos y prácticas que no han reformado? Es deber del pastor tener reuniones especiales con ellos. ¿Con quiénes? Con los candidatos que se van a bautizar. Déles lecturas bíblicas, converse y ore con ellos y muestre claramente las demandas del Señor sobre ellos. Si dan evidencias de que se ha producido un cambio de corazón, que sean bautizados. Fíjense cómo dice: si hay evidencia que ha habido un cambio de corazón, de que están caminando en esa verdad, de que ha habido reformas en sus vidas, entonces ella dice, entonces pueden ser bautizados. Pero hay que trabajar primero con ellos, hay que orar con ellos y hay que estudiar con ellos. Y visitarlos mientras están estudiando. Dice: léaseles solemnemente las enseñanzas de la Biblia con respecto a la conversión. Mostrar cuál es el fruto de la conversión, la evidencia de que aman a Dios. ¿Cuál es la evidencia de que aman a Dios? La conversión, mis queridos hermanos. Mire lo que dice ahora este otro manuscrito, qué maravilloso. Manuscrito 55 de 1901, párrafo 21. Noten que Felipe, siendo diácono, bautizó. Hoy en día, ¿quiénes son los que bautizan? ¿Y por qué los diáconos no bautizan? Los ancianos también pueden bautizar, pero los diáconos también pueden bautizar. Pero hoy en día se nos ha enseñado, mis queridos hermanos, no, el pastor es el que debe oficiar el rito del bautismo. Y los ancianos, bueno, cuando reciben un permiso especial de la asociación, pero yo le doy gracias a Dios que la iglesia adventista del séptimo día libre, aquí los que bautizan son los pastores, los ancianos y también diáconos bautizan. Los diáconos bautizan. Cuando los diáconos están predicando el evangelio y tienen un grupo, una persona que es diácono, y no hay más ningún pastor para bautizar, ese diácono puede bautizar. Miren lo que dice la mensajera del Señor, porque la mensajera del Señor quería corregir ese error dentro de la iglesia adventista. Dice: cuando uno sale como médico, maestro del evangelio y predicador, debe estar plenamente capacitado para realizar el trabajo de un ministro.
cuando bajo sus labores las almas aceptan la verdad y dan evidencia de una verdadera conversión, debe bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dichos trabajadores deben contar con la simpatía y cooperación de aquellos que permanecen en casa. O sea, aquellos que hacen labores misioneras, aunque no sean pastores, si están haciendo labores misioneras, pueden bautizar, hermanos. Es más, hay otra cita de la mensajera del Señor, donde la mensajera del Señor dice que aún si no han sido ordenados como ministros, pueden bautizar, aunque no tengan ningún tipo de ordenación que se le haya impuesto las manos, para ordenarlos. Ella dice que pueden bautizar. Y qué maravilloso sería, hermanos, si nosotros contáramos con cuerpos de pastores, ancianos y diáconos que vayan por doquiera esparciendo el evangelio, levantando iglesias y bautizando a las personas. Cuán pronto, mis queridos hermanos, se establecerían muchísimas más iglesias y el evangelio avanzará con más poder. Por eso le doy gracias a Dios que la dinámica de la Iglesia Adventista Libre es diferente a la de la Conferencia General. Aquí los diáconos bautizan, mis queridos hermanos. De la misma manera en que Felipe, siendo diácono, que cuando lo eligieron como diácono, le impusieron las manos los apóstoles y oraron por ellos, y Felipe salió haciendo obra de evangelista, y por doquiera que iba, Felipe bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La obra del bautismo no se debe restringir solamente a que los pastores son los que han de bautizar solamente, no, sino también los ancianos y los diáconos. Un diácono que esté en un lugar predicando y hay un grupo interesado de personas que están estudiando la palabra de Dios y quieren bautizarse y no hay un pastor en esa región, el diácono tiene la autoridad de Dios para bautizar a esas almas. Y miren esta última cita. Testimonios para la Iglesia, página 65, párrafo 1, dice: en esta experiencia de Felipe y el etíope está presentada la obra a la cual Dios llama a su pueblo. El etíope representa cierta clase numerosa de personas que necesitan misioneros como Felipe. Misioneros que oigan la voz de Dios y vayan a donde Él los mande. Hay personas en el mundo que leen las Escrituras pero que no pueden entender su significado. Se necesitan hombres y mujeres que tengan un conocimiento de Dios para explicarles la palabra a estas almas. ¿Qué es lo que se necesita, mis queridos hermanos? Hombres y mujeres que tengan, ¿qué? Conocimiento de Dios, para que puedan explicarle a estas almas las Escrituras. Y mis queridos hermanos, quiero decirles algo: si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a guiar a las almas que necesitan conocer la verdad, si nosotros tenemos conocimiento de Dios. Dios nos va a guiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ante que la gracia se cierre, el pueblo de Dios va a ser investido con el poder del Espíritu Santo, con la lluvia tardía. Y cuando salgamos a predicar con poder, iremos de casa en casa presentando la verdad del Evangelio. Pero también va a haber momentos en que Dios, el Espíritu Santo, nos va a guiar a personas que desde hace tiempo están buscando a alguien que se les explique la palabra de Dios. Como el eunuco etíope, que necesitaba de alguien que le explicara, y el ángel le dijo a Felipe: ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza al desierto. Y cuando Felipe fue, el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro. Y cuando Felipe fue corriendo, escuchó de que el etíope estaba leyendo de Isaías, pero no entendía. Hoy hay personas, mis queridos hermanos, que no entienden la palabra de Dios, que la leen, pero con mucho que la leen no entienden.
y necesitan de Felipes modernos que vayamos a explicarle la palabra de Dios. Hombres y mujeres hoy necesitan Dios que vaya a buscar a esos etíopes modernos para explicarle las grandes verdades del Evangelio de Dios. Mi pregunta es, mis queridos hermanos, ¿dejarás ser tú usado por Dios? ¿Serás tú de aquellos de los que vas a responder como respondió Isaías cuando Dios lo llamó? En el capítulo 6 del libro de Isaías, que el Señor dijo, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Estás tú dispuesto a ir a donde el Señor te envíe? ¿Estás tú dispuesto a ir a esas almas que están esperando por alguien que se les explique la verdad del sábado? Amén. Que se les explique porciones de las Escrituras que no entienden y necesitan de alguien que les dé más luz, más entendimiento, para que así puedan entender la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hay un mundo que está pereciendo en la ignorancia de la ley de Dios. Hay un mundo que está pereciendo en la ignorancia de las cosas futuras que han de venir. Hay un mundo que está pereciendo en la ignorancia de grandes acontecimientos que muy pronto han de sacudir a este mundo. Mi pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ir a donde Dios te envíe? Permita Dios que tú y yo tengamos esa disposición de Felipe, de ir a esas almas que necesitan de nosotros, que necesitan que se les explique de la palabra de Dios. Esas almas están esperando por nosotros. Y si nosotros le pedimos a Dios que nos guíe a ganar un alma para Él, que nos guíe a personas que estén interesadas en conocer del Evangelio, hermanos, Dios nos va a guiar, pero nosotros tenemos que tener la disposición de ser guiados y llevados a donde el Señor quiera llevarnos para presentar su poderosa palabra. Amén. Que trae salvación y vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramado sobre cada uno de nosotros abundantemente. Amén. Amén.